Hola a todos, pues bienvenidos y gracias por estar aquí. Y nada, me presento y os cuento un poquito. Yo soy Maika Palomares, soy licenciada en Ciencias Ambientales y en servicio activo como agente medioambiental llevo ya 17 años. Para poneros un poquito en contexto, la escala de agentes medioambientales del Ministerio se crea en el 2005. Se crea como consecuencia de transferencia de las competencias en medio ambiente a las comunidades autónomas. Entonces, para cubrir las necesidades que le queda a la Administración General del Estado, se crea la escala de agentes medioambientales del Ministerio. En 2006 aparece la primera convocatoria, en el 2007 la segunda, pues en esa convocatoria es la que yo apruebo, ¿vale? Así que soy prácticamente, empecé cuando se creó la escala de agentes medioambientales. Así que nada, que llevo ya casi 17 años. Mi primer destino fue la Confederación Hidrográfica del Segura, en Murcia. Ahí estuve en torno a 8 años y actualmente estoy en el organismo autónomo de parques nacionales. Concursé de una plaza de confederación a una plaza del organismo autónomo de parque nacional, que es donde trabajo actualmente y es una finca que se llama la finca de la Dehesa de San Juan. Está en el Parque Nacional de Sierra Nevada en Granada, ¿vale? Hace cuestión de 3 años aprobé también la oposición de técnico, la especialidad de conservación de medio natural, calidad ambiental y cambio climático, y de ahí que aquí en INAFO la parte que yo os voy a impartir sería la parte de biodiversidad. Es decir, luego le explicará más adelante mi compañera Carmen, pero más o menos el temario específico se divide como en tres bloques, ¿no? Un bloque de agua, un bloque de costa y un bloque de biodiversidad. De ahí que al equipo le hayamos puesto el nombre de BIOCA, de biodiversidad, costa y agua. Yo me voy a encargar de la parte de biodiversidad, porque es en el ámbito en el que yo trabajo, ¿vale? Eh, Dicho esto, si estáis aquí, me imagino que es por algo, ¿no? Es por algo, ¿no? Porque este trabajo os llama la atención, os puede resultar atractivo y demás, pero ¿qué es un agente medioambiental? ¿Qué hace? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué es un agente medioambiental del Ministerio? ¿Qué diferencia hay entre un agente medioambiental del Ministerio y un agente medioambiental de una comunidad autónoma? Si es que las hay, las diferencias, ¿no? Bueno, pues os cuento, un agente medioambiental, independientemente de la administración a la que dependa, ya sea la Administración General del Estado, una comunidad autónoma o una entidad local, es un funcionario, es un agente de la autoridad y podríamos decir que nuestro perfil profesional tiene como tres pilares, ¿vale? Tiene un pilar en que ejercemos funciones técnicas de apoyo a la gestión. Tiene un segundo pilar, que es el pilar al que le llamamos policial, en el que ejercemos funciones propias de policía administrativa especial, que esto es teniendo como por finalidad velar por el cumplimiento de la normativa ambiental que nos sea de aplicación, y una parte de policía judicial en sentido genérico. ¿Esto qué significa? Esto significa que lo que hacemos es efectuar la primera diligencia de prevención necesaria para comprobar delitos y descubrir a los delincuentes. Y ya el tercer perfil profesional nuestro vendría a ser el de funciones de divulgación, asesoramiento, educación ambiental, etcétera. Estos tres pilares, que es un poco el perfil profesional de un agente medioambiental, va a depender, será siempre y cuando del ámbito competencial. Es decir, la Administración General del Estado tiene sus competencias en medio ambiente, las comunidades autónomas las suyas y el Estado y las entidades locales las suyas. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Estado? De ahí, en función de las funciones, competencia que tiene el Estado, son los destinos en los que finalmente acaban trabajando los agentes medioambientales. ¿Cuáles son estos destinos? Estos destinos, decir que, ya lo comentó Ana, pero yo os lo vuelvo a repetir, estamos presentes en todo el territorio español, incluyendo las Islas Canarias y la Isla Baleares. Estamos en confederaciones hidrográficas, en la demarcación y servicios provinciales de costas, en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina. En esta Subdirección General las plazas son en biodiversidad marina, y en CITES, esto de CITES es para el control del comercio internacional de especies, tanto biodiversidad marina como CITES
Es muy reciente, desde hace 2 años que están sacando plazas aquí. También hay plazas en la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, la Mancomunidad de los Canales del Tavilla y en el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. En el Organismo Autónomo de Parques Nacionales es donde yo trabajo y en el que os voy a contar un poquito más lo que hacemos aquí. El Organismo Autónomo de Parques Nacionales es una red de espacios y centros que están adscritos al Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ojo, no os confundáis con el nombre. No gestiona parques nacionales. Los parques nacionales están transferidos a las comunidades autónomas. Lo que pasa es que se ha heredado el nombre de cuando los parques nacionales eran gestionados por el Estado. Los parques nacionales ya los gestionan las comunidades autónomas. Los únicos parques nacionales que no están transferidos son el Parque Nacional de Cabañeros y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que se siguen gestionando de la Administración General del Estado en tanto en cuanto a estos parques nacionales no se transfieren. Pero el Organismo Autónomo de Parques Nacionales lo que gestiona es una serie de territorios de su propiedad. Algunos de estos territorios están dentro de un parque nacional, otros están en espacios naturales protegidos de otras figuras de protección, otros son montes de utilidad pública, otros son centros de cría, instituciones, etcétera. ¿Vale? En estos centros, que hay en torno a 24 centros, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales tiene su propio personal y dentro de ese propio personal tiene también a los agentes medioambientales. ¿Qué funciones hacemos los agentes medioambientales en el OAPN? Pues hacemos las labores propias de vigilancia, que es denunciar las contravenciones a la normativa vigente en materia de conservación de la naturaleza, actividades de uso público y educación ambiental, información y orientación general sobre el parque, en mi caso, que trabajo en un parque nacional, voluntariado, control y seguimiento de trabajos y obras que se realicen en el espacio, y participar en el estudio de proyectos de investigación, seguimiento de biodiversidad, censos, etc. En el OAPN sí que trabajamos de una manera muy coordinada y en colaboración con las comunidades autónomas. Eso es en el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Hay una relación bastante buena con las comunidades autónomas y solemos trabajar de manera conjunta. Solemos hacer a veces hasta servicios conjuntos, ¿no? Y bueno, dicho esto, así muy resumidamente, luego si tenéis alguna duda me lo preguntáis, las características de un agente medioambiental como funcionario, ¿no? Como ya os he comentado, somos funcionarios de la Administración General del Estado. Pues como funcionarios de la Administración General del Estado estamos encuadrados dentro del grupo C1 con un nivel 16 y las retribuciones de un funcionario se componen de lo que sería el sueldo, el complemento de destino y el complemento específico. El sueldo del grupo C1, de todo grupo C1 de la administración, sería unos 861 euros. El complemento de destino lo marca el nivel, en nuestro caso como un nivel 16 serían 418 euros, y el complemento específico que sería unos 500, cerca de 600 euros. En total, el salario bruto de un agente medioambiental del Ministerio ronda los 1.870 euros al mes, ¿vale? Esto distribuido en 14 pagas. Los turnos y los horarios de un agente medioambiental son, lo comentó al principio Ana, 37 horas y media semanales en turnos generalmente de mañana, de lunes a viernes, ¿vale? Y con esto creo que ya no me dejo nada así básico de lo que es un agente medioambiental, ¿vale? Para que tengáis claro lo que es un agente medioambiental. Y ya para finalizar y darle paso ya a mi compañera Carmen, deciros que este trabajo, vamos, si estáis aquí es por algo, porque os llama la atención. Y si llama la atención es porque realmente este trabajo es especial, es diferente. Es un puesto de trabajo que dentro de las administraciones públicas, ¿yo qué os voy a decir? Tengo la plaza de técnico en excedencia. Si la he dejado en excedencia es porque me encanta. A mí me encanta la naturaleza, me encanta el contacto con el ciudadano. Hacemos un servicio público de contacto directo con el ciudadano. Somos los ojos de la administración.
y es muy diverso. Dentro de la Administración General del Estado, este trabajo es que es muy diverso, tanto de biodiversidad marina, costa, ríos, seguimiento de biodiversidad. Es un trabajo realmente bonito. Yo os animo. Es una oposición que, como cualquier toda oposición, hay que estudiar y mucho. La oposición no la regala, ya os lo digo yo que no la regalan como opositora que he sido y he sido recientemente. Hay que hacer un sacrificio, pero merece la pena. Merece la pena y la recompensa es grande, y os lo digo de verdad, ¿eh? Y sí que os doy un consejo de opositor. De verdad os lo digo. No esperéis, para cualquier oposición, no esperéis a estudiar cuando salga la convocatoria. Hay un error muy común en todo opositor a esperar a que publiquen la convocatoria. Error. Cuando publican la convocatoria tenéis poco tiempo y eso frustra porque ya vais corriendo, no da tiempo, entran los agobios, entra la ansiedad. Si lo tenéis en mente, no le deis más vuelta, no lo penséis porque la oferta de empleo público ya está publicada y la convocatoria va a salir. Así, más pronto, más tarde, la convocatoria tiene que salir. Así que, de verdad, no esperéis a que salga la convocatoria porque vaya a empezar ya tarde. Así que, sin más, le cedo la palabra a mi compañera Carmen y bueno, nos vemos al final de la charla para que ya resuelva todas vuestras dudas. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo soy Carmen Martín. Bueno, también como al igual que Maika, estudié ciencias ambientales. Cuando terminé la carrera, pues me empecé a preparar para agente medioambiental. En un principio me iba a presentar a preparar la de agente medioambiental de la Junta de Andalucía porque era la que conocía, la que había en ese momento. Pero justo cuando empecé, pues me hablaron de esta nueva oportunidad que había salido como novedad la posición de agente medioambiental del Estado. Así que ahí me lancé, me preparé para ella y aprobé en la primera convocatoria. Así que soy agente medioambiental desde el inicio, desde que existe el cuerpo. También eso, hace ya más de 17 años. Desde un principio, como en aquel momento lo que había era costas, confederación, siempre me llamó más la atención costas y cogí plaza en el Servicio Provincial de Costas de Alicante y después de 17 años, pues aquí sigo trabajando. Y nada, yo os voy a contar un poquito cómo funciona el tema de la oposición, ¿vale? Los requisitos que necesitáis para poder optar a esta oposición es tener título de bachiller o técnico, ¿vale? Como es un C1, como nos ha dicho Maika, pues con el título de bachiller ya nos podemos presentar, ¿vale? Y también es un requisito más concreto de esta oposición tener permiso de conducir clase B, ¿vale? Como la gente de medioambiental utiliza vehículo, casi la mayoría, porque tienes que salir pues a vigilar al campo o lo que sea, bueno, pues es obligatorio tener este permiso de conducir. Luego, aunque no lo ponen los requisitos iniciales, como hay una prueba física, también hay que presentar un certificado médico indicando que se reúnen las condiciones físicas y sanitarias suficientes para la realización de la prueba. Esto es algo muy sencillo, que está muy normalizado, o sea, es que hay un modelo para ello, en la convocatoria te dicen exactamente lo que el médico te tiene que poner o sea, no sé, es algo bastante común, no sé que sea algo muy específico, cualquier persona, pues que aunque vaya al médico y esté en un estado de salud general normal, vas a tener este certificado médico, ¿vale? No hay excepciones como en otros cuerpos, que hay algún tipo de enfermedades y tal, que con eso no te puedes presentar, no. Este no es el caso, simplemente pues un poco para curarse en salud, la administración antes de que hagas la prueba física, quiere tener un certificado que un médico diga que eres apto para realizar. Entonces, bueno, pues cuando sale la convocatoria nos dan 20 días para presentar la solicitud. Nosotros ya desde la plataforma pues os iríamos avisando de todo eso. Pues ha salido la convocatoria, tenéis que hacerlo así. Si necesitáis ayuda o cualquier cosa, pues ya podríais allí ir preguntando. ¿Vale? Y luego ya pues pasamos a la fase de oposición, que consta en un principio con un ejercicio único y una prueba de aptitud física. ¿Vale? El ejercicio único, antes eran más pruebas, pero como ahora todo lo que se busca es acortar plazos, en un día ya se hace el examen al completo. Un día en 2 horas. Primero tenemos un cuestionario tipo test de 50 preguntas y 5 preguntas adicionales de reserva, por si alguna de estas 50 preguntas iniciales tiene algún error y se tiene que anular. ¿Vale? Y en el mismo tiempo, durante esas 2 horas, también tenéis que hacer un supuesto práctico.
Esto es un poco, pues ya dentro de, porque en el tipo test entra todo, el temario específico y el temario común. Y ya en el práctico solo entraría en la parte más específica, lo que ya es pues costas, biodiversidad, aguas, y sería un poquito aplicar lo que se ha estado trabajando, que nosotros también en la academia pues iremos trabajando estos supuestos prácticos. Aquí este es más corto, o sea, tiene, bueno, más corto, porque solo tiene 15 preguntas y 3 de reserva, por si tiene que eliminar algo. Digo que es más corto en cuanto a preguntas, pero en tiempo igual te puede llevar más, porque este hay que entenderlo más, hay que leer, te pueden poner un plano, te hacen una explicación, y al final es un poco aplicar lo que se ha aprendido. ¿Vale? Tenemos 2 horas para realizar todo esto. Si aprobamos esta parte, pues prácticamente ya hemos aprobado la oposición, porque luego hay que hacer la prueba física, pero la prueba física solo te va a dar si eres apto o no apto. No es bueno, o sea, sí que es eliminatoria si no la consigues, pero son correr 4 kilómetros en un tiempo para los hombres de 25 minutos y para las mujeres de 30 minutos, ¿vale? Es una prueba que practicando o entrenando un poquito se puede conseguir. O sea, no es algo muy, muy complicado. Y ya con esto pues se habría aprobado la posición. Luego ya después tendríamos un curso selectivo. Como novedad de estos 2 últimos años, quien ha aprobado la primera parte, que es la parte del test, pero no ha aprobado el práctico, pues puede pasar a una lista de interinos. Y luego también en la convocatoria nos aparecen los temas, ¿vale? El tema está compuesto por 13 temas generales y 25 temas específicos. De estos 25 temas específicos, tenemos por los primeros de costas, que son 7, luego tenemos 9 temas de aguas, un tema de geografía y 8 temas de biodiversidad, más o menos así repartidos. Yo os daría los primeros 5 temas de costas y luego también hay un tema que crearon en la última convocatoria, que es el tema de protección del medio marino, que está ahí un poquito entre medios de biodiversidad y costas, pero bueno, como también lleva tema de estrategias marinas y del informe de compatibilidad con las estrategias marinas, que eso sí que lo vemos aquí en el Servicio Provincial de Costas, pues también llevaría ese tema. Luego, respecto a nuestra plataforma, pues os voy a comentar un poquito cómo funcionamos, ¿vale? Nosotros iremos subiendo los temas. Normalmente las clases se dan los martes, 2 horas y media, de 5:30 a 8, ¿vale? Como tenemos la clase el martes, pues el jueves más o menos, el jueves anterior, ya os subimos el tema que se va a ver en la clase siguiente. Entonces tenemos eso, jueves el tema, el martes damos la clase en directo, ¿vale? Como os han contado, quien no pueda asistir a la clase no pasa nada porque todo va a quedar grabado durante todo el tiempo en la plataforma. Lo que sí que el enlace, pues más o menos en un periodo de 24 horas, a veces un poquito más rápido, normalmente al día siguiente, porque eso lleva un tiempo hasta que se genera la grabación, al ser una grabación larga, lo normal es que al día siguiente pues os subamos el enlace a la clase. Y luego también pues al día siguiente o un poco después os subiríamos pues los test relacionados con el tema que se haya visto. Cada tema vamos formando bloques por temas y tenemos pues una carpeta con el contenido teórico, luego tendremos otra carpeta con la legislación relacionada con ese tema, luego podemos tener otra carpeta de material complementario, normalmente siempre hay algún esquema o alguna cosita complementaria que también subiríamos ahí. Luego tenemos los cuestionarios que vayamos generando de ese tema y luego también por cada tema vamos a crear un foro. Entonces así todas las dudas que tengáis respecto a un tema, a ese tema concreto, pues van ahí a ese foro. Vale, no significa que cada clase vaya a ser de un tema, porque hay temas que son más largos y que en 2 horas y media no se pueden ver. Entonces puede ser que alguna semana un tema se nos quede a medias y que tengamos que continuarlo en la semana siguiente o en la siguiente clase. Luego también no vamos por el orden de los temas como aparecen en la convocatoria. Esto es porque vamos mezclando temática. Así empezamos a lo mejor con costas, cuando acabamos costas, en la semana siguiente pasamos a un tema de aguas, a un tema de biodiversidad. Vamos un poquito mezclando. Creemos que así es más ameno y también nosotros pues, lo tenemos más distribuido entre los diferentes formadores, ¿vale? Entonces, si os iremos haciendo un planning y pues veréis, esta semana, si un día me toca a mí, a la semana siguiente le va a tocar a otro. Lo que sí es que siempre antes de la clase unos días antes vais a tener disponible el tema para poder imprimirlo y poder consultar. Y bueno, yo creo que un poquito pues la dinámica de la plataforma es esa. Luego también
cuando ya hayamos dado unos cuantos temas, iremos haciendo también por los test combinados y también viendo casos prácticos, ¿vale? Haremos un bloque pues aparte para todo esto y luego pues cualquier cosa que queráis o tal en el foro pues nos podéis ir diciendo. Y por supuesto también si hay actualizaciones o hay modificaciones de la normativa, tendremos una carpeta de avisos donde os iremos poniendo todo ahí y lo mismo cuando salga la convocatoria, cuando salga la lista de admitidos y toda la información que esté relacionada. ¿Vale? Así que esto es un poquito todo lo que yo os quería comentar y os paso ahora con mi compañero Vicente, que como él trabaja en el servicio de costas, os contará un poquito más lo que hacemos. Hola, buenas tardes. Vale, yo soy Vicente, soy licenciado en Geografía y aprobé la oposición, entré como laboral en el Ministerio hace 18 años, ¿vale? Aprobé una de las últimas oposiciones que hicieron de laboral y luego cuando estando trabajando ya en el servicio, hicieron una promoción horizontal y me convertí en agente medioambiental, ¿vale? Ejerzo mis labores en el servicio de costas de Alicante, trabajando en lo que es la costa, en el campo, salgo al campo todos los días. Es un trabajo muy bonito, está muy bien. Es un trabajo, como os ha comentado Mike antes, de mucho contacto con la gente, de información a la gente, de perseguir que en las zonas donde trabajamos se cumpla, en mi caso, la ley de costas, en el caso de la gente que trabaja en aguas, es la ley de aguas, tema de biodiversidad o en parques nacionales, estamos haciendo una labor que es muy buena pues, para la sociedad y para el medio ambiente, ¿no? En mi caso también decir que mientras estaba, antes de que saliera la oposición, estaba estudiando otra carrera, la carrera de Derecho, ya estando trabajando en el Ministerio, la carrera la terminé, con eso he podido opositar a otros puestos, he podido incluso promocionar dentro del Ministerio y es tan bonito y tan bueno el trabajo que hacemos que la verdad es que yo estoy bien como estoy y sigo aquí ejerciendo mi labor y la verdad es que estoy muy contento de poder compartir mis experiencias con vosotros, de poder enseñaros lo que es este trabajo, lo bonito que es y de poder formaros a vosotros para que en un futuro no muy lejano podáis ser compañeros, ¿vale? Yo los temas que voy a impartir van a ser algunos temas de costas, de los que no vaya a dar Carmen, ¿vale? Y también, como tengo la especialidad en dominio público hidráulico y también tenemos contacto en el trabajo nuestro con agentes medioambientales y con trabajadores de las confederaciones, tenemos conocimientos también del trabajo de aguas, voy a dar también una parte de los temas de aguas, ¿no? Entonces, también os voy a dar también la parte de geografía, trigonometría, como os he comentado, soy licenciado en geografía, esa parte también la preparo yo, ¿vale? Entonces, os voy a comentar un poquito lo que es el trabajo, el día a día que hago yo en mi caso. Yo salgo de casa cada mañana, ya con el coche de servicio, voy a la zona que tengo asignada en el norte de la provincia de Alicante y lo que hago, tengo que pasar por ahí y comprobar pues que todas las obras, por ejemplo, en zonas afectadas por la ley de costa, zonas de dominio público, servicios de seguro de tránsito, seguro de protección, que tengan los permisos necesarios para poder llevarse a cabo, los servicios de temporada en las playas, pues que cumplan con lo que nosotros les autorizamos, que no se pasen y también pues informar a la gente que es usuaria de la playa, muchas veces tienen dudas, te ven de uniforme en la playa y te preguntan, ¿no? Entonces, a veces tienen más contacto contigo, incluso que con policías locales del ayuntamiento, hay veces que te preguntan y son cosas que son competencias del ayuntamiento y pues informan un poquito de lo que hay, ¿no? Entonces, estás día a día en la costa, en la playa, que se está muy bien, la verdad, pero vamos, no, se está yendo de un lado para otro haciendo las labores que tenemos que ejercer, ¿vale? También en nuestro caso hacemos la tramitación de servicios de temporada, hacemos tramitación de algunos expedientes que nos tocan en el día en el que estamos trabajando en la oficina y cuando coincide en algunos casos con alguna rambla, alguna desembocadura, pues podemos estar en contacto también con lo que son los trabajadores de la Confederación, ¿no? Con los que tenemos contacto o incluso si detectamos algún delito del medio ambiente, pues podemos tener contacto con el SEPRONA. Somos los primeros que muchas veces vemos las actuaciones. Es un trabajo muy ameno,
¿vale? En el que tenemos contacto. Normalmente el día a día estamos solos trabajando. En mi caso, hay algunos servicios de costas que sí que van en parejas, otros que no, que cada uno lo lleva de una manera, pero con los compañeros de tu propio servicio de costas sí que tienes contacto semanalmente cuando coincides en la oficina el día que vas, y también hay veces que para realizar mediciones o para hacer algunas inspecciones echas mano del compañero del municipio de al lado, ¿no? Entonces, pues es un trabajo a veces solitario y a veces no, a veces estás en contacto con más gente o con técnicos de obras del propio servicio cuando vienen a tu zona o los topógrafos a medir alguna cosa que tengan que medir, pues les atiendes tú, les llevas a la zona que es el que mejor la conoce y no estás totalmente solo y abandonado, ¿no? En el puesto de trabajo. La verdad que es un puesto de trabajo que es bastante ameno, que es bastante entretenido, es una labor que te satisface por la labor medioambiental que se hace y por todo lo que desarrollas. Vamos, os animo a que, como ha dicho Maika, ¿no? Si estáis aquí es porque el medio ambiente os interesa, porque os ha picado este gusanillo, y la verdad es que sí que os animo a que toméis a que os positéis y a que os presentéis y a que os preparéis con nosotros, que tenemos muchos años de experiencia en los puestos de trabajo y os vamos a formar de maravilla, ¿vale? Entonces, poco más os puedo comentar. Luego en las preguntas, si sale alguna más, os iremos comentando. ¿Vale? Voy a dar paso a José Carlos para que os cuente la parte que va a hacer. Buenas, yo soy José Carlos Vila, soy agente medioambiental en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. De formación soy técnico superior en gestión de forestal, y yo estuve destinado primero en la demarcación de costa en la provincia de Almería. Luego estuve casi 5 años en Menorca, donde aprendí muchísimo y fue un trabajo, vamos, que yo recuerdo. eh, Me encantó estar allí, aprendí muchísimo, insisto. Y ahora llevo pues casi 10 años ya en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y estoy adscrito al área de calidad de las aguas. Luego un poco más adelante explicaré un poco en qué consiste, ¿no? Los agentes medioambientales, que como antes ha comentado Maika, estamos destinados en las confederaciones hidrográficas, como imagino que sabréis. El territorio español está dividido en cuencas que coinciden con los organismos que la gestionan, que son, en el Estado reciben el nombre de confederaciones hidrográficas. Hay 9 que dependen directamente del ministerio, y es ahí donde estamos destinados los agentes medioambientales. En realidad, el 70% de los agentes medioambientales del ministerio prestamos servicio en las confederaciones hidrográficas, ¿vale? Son superficies muy grandes. Em, ¿Cuáles son las funciones de los agentes medioambientales de las confederaciones hidrográficas? Bueno, pues como la propia ley de agua dice, que es ejecutar la policía de agua, que se hace a través de las comisarías. Los agentes medioambientales de confederaciones hidrográficas estamos dentro de lo que se denomina comisaría de agua, y ahí venimos ejerciendo nuestras funciones, que son funciones. La propia ley nos reconoce una serie de facultades, como la de entrar libremente en la propiedad privada para realizar investigaciones, inspecciones, dice, tomar muestras, sacar muestras, tomar fotos, grabar vídeos, todo. ¿Para qué? Para ver el cumplimiento, ¿no? de la ley. Entonces, a esa labor es lo que se le llama o se le conoce como la policía de aguas, que al fin y al cabo es la inspección y el control del dominio público. ¿En qué consiste este control del dominio público hidráulico, en este caso, en las confederaciones? Bueno, pues principalmente controlar los aprovechamientos que se hace del agua, tanto del agua superficial, que es la que fluye por los ríos y está embalsada, ríos, arroyos y las que están embalsadas, como de las aguas subterráneas, ¿vale? Los famosos pozos y sondeos, que últimamente, es verdad que últimamente, tanto por el tema de, de la sequía, ahora de las recientes inundaciones y todo esto que estamos viendo con casos como Doñana, el Mar Menor y demás, es verdad que se ha puesto bastante en relieve, se ha puesto nuestro trabajo. Bueno, pues en eso consiste nuestro trabajo, ¿no? En controlar el aprovechamiento del agua. También hacemos inspecciones de obras. Toda aquella obra que pueda afectar a un cauce, a un arroyo o cualquier elemento del dominio público requiere autorización, y nosotros estamos ahí para controlar que tenga autorización
y para denunciar todo lo que no se esté haciendo. O sea, nosotros tenemos una función inspectora que realmente si determinamos que no se cumple, al final acaba eso en sanción. También hacemos el seguimiento del control y control de la avenida, que es muy importante. La avenida, las crecidas, las inundaciones, ahí participamos activamente. Y también, que es lo que yo me dedico, es el control de la calidad de agua, control de vertido, tanto de vertidos industriales como de vertidos urbanos. Además, todo esto, como que la distribución del trabajo más o menos es que cada agente o cada pareja de agentes controla una superficie determinada. Dentro de esa superficie, de esa zona, pues todo esto que yo estaba comentando, el agente, digamos que tiene que controlar y saber perfectamente qué es lo que ocurre en su zona. Y no solamente este tipo de actuaciones, también participamos, por ejemplo, en mortandad de peces, cuando se eutrofizan o hay síntomas de eutrofización. Sí, tenemos una participación bastante activa, siempre sobre el campo. Tenemos trabajo técnico, realizamos trabajo técnico. En las confederaciones hidrográficas también se nos pide, nuestro principal trabajo, digamos que es la inspección y control, pero puntualmente también se nos pide pues reconocimiento sobre el terreno. Alguien pide una autorización o pide realizar una obra y nosotros vamos tanto a priori, o sea, tanto antes de que se ejecute, durante y después para comprobar que se haya hecho bien. Nos piden informes técnicos. Participamos también en detección y control de especies invasoras. En fin, el abanico de actuaciones es muy amplio. También depende de la zona en la que estemos, porque tiene no tiene nada que ver la vegetación, o el cultivo o la cantidad de agua que podemos encontrar en el norte de la península como la que tenemos aquí, ¿no? Es más al sur. Entonces, al final, nuestra función de policía es la principal, pero también tenemos un importante carácter técnico. Aparte de esas funciones, como ya han comentado mis compañeros, pues se colaboramos tanto con las administraciones autonómicas, que al final son los que tienen la gestión en materia de medio ambiente, de biodiversidad y demás, como con otros organismos que también al final las competencias están muy entrelazadas y es necesario que haya este tipo de colaboración. Eh, es un trabajo bonito, como hemos dicho. mm, Al final somos la policía del agua, estamos muy especializados y la complejidad de este trabajo puede residir en la superficie a controlar, ¿no? Que puede llegar a ser grande. Pero todos los que nos dedicamos a esto estamos convencidos de que al final es un trabajo que llena y que además vemos que nuestra participación activa es bastante importante. Buenas tardes, yo me llamo Alberto González, tengo 30 años, soy agente medio ambiente en la Comunidad de Andalucía, llevo ya casi 6 años y realmente mi formación, habéis visto que, bueno, que muchos compañeros vienen de las ramas de ambientales, biología y demás, yo realmente soy maestro de educación física. Posteriormente hice un máster en educación ambiental y luego ya pues oposité a la Comunidad de Andalucía. Entonces, probablemente muchos de los que me estéis escuchando ahora mismo al otro lado de la cámara no tengáis estudios relacionados con medio ambiente, no tengáis a lo mejor un ciclo superior relacionado tampoco con la temática, o simplemente tengáis la titulación de bachillerato técnico. No hay problema ninguno, todos partimos en igualdad de condiciones de cara al examen de oposición. Y si yo lo he sacado, que yo no soy más listo que ninguno de los que estáis al otro lado de la cámara, si lo he sacado yo, seguramente vosotros también podréis. Eso sí, hay que echar horas de estudio, hay que cascodos y los papeles o la tablet o digamos el ordenador quien estudie digitalmente, nos tiene que salir prácticamente sangre por los ojos de la hora que tenemos que echar de estudio para sacar la posición, porque aquí no regala nadie nada. Yo me voy a encargar de la parte común, una parte común que tiene 13 temas: constitucional, derecho administrativo, transparencia, igualdad y violencia de género. Bueno, una temática que es un poquito más fea que a lo mejor la que dan los compañeros de la parte específica, pero
que en el primer cuestionario supone un 30% aproximadamente de las preguntas, ¿no? Entonces, si la parte específica hay que llevarla bien preparada, la parte común tiene que ir de la mano. A lo largo de la preparación, nosotros trabajamos más o menos de forma similar que los compañeros. Subimos los temas a la plataforma, hacemos por cada tema, hacemos luego supuestos cuestionarios tanto virtuales como en PDF, los tenéis en los cuestionarios tipo test, y yo me gusta utilizar la técnica de estudio de arrastre, es decir, cada 3-4 temas hacemos lo que es un examen de control. Comenzamos siempre por los temas que a mi entender son los que han preguntado más en anteriores convocatorias, que en este caso pues, es la Constitución. Pues la Constitución es lo primero que se ve, aunque esté segmentada en diferentes temas, pues es lo primero que vemos, y ya a partir de ahí iremos avanzando hasta terminar todo el temario. Respecto al trabajo, poquito más que añadir, lo han descrito perfectamente los compañeros. Es un trabajo que, además de tener un buen sueldo, nos va a ofrecer una calidad de vida que, en mi opinión, poquitos trabajos pueden igualarnos, ¿no? Hasta que nos jubilemos vamos a echar horas y horas y horas y horas y horas en nuestro trabajo. Entonces, qué menos que por lo menos intentar que las horas que estamos en el trabajo sea un trabajo que estamos desempeñando que realmente nos gusta y nos satisfazca. A todo aquello y a todas aquellas que os decidáis y que vamos, entendáis que vuestra preparación debe realizarse con INAFO, nosotros nos ponemos ya mano a la obra y estaremos encantados de aportar nuestro granito de arena para que la palabra opositor, que es lo que vais a hacer, si no lo sois ya o si no lo habéis sido anteriormente, pues en unos mesecitos la cambiamos por la palabra compañero o compañera y en unos mesecitos tengáis el uniforme puesto, que para nosotros sería todo un orgullo. Bienvenidas a todas las personas que os habéis unido hoy a esta reunión informativa previa al inicio de las clases de agente medioambiental del Ministerio. La reunión va a ser grabada, ¿vale? Por lo que os pido que tanto la cámara como el micrófono lo mantengáis apagado. Las dudas luego las resolveremos escribiéndolas en el chat, ¿vale? Para no liar aquí mucho ruido de micrófonos. El equipo de ministerio está formado por preparadores de la parte específica, 6 preparadores de la parte específica, cada uno especialista en un área. Como sabéis, el ministerio trabajan en 3 áreas principales: costas, aguas continentales, confederaciones hidrográficas y fincas y parques del Estado. Entonces tenemos preparadores de todas las áreas. Y luego tenemos otro preparador de la parte común, ¿vale? Alberto sí que está por aquí, ahora hablará con vosotros, pero el representante de la parte específica no ha podido venir, ¿vale? Entonces yo voy a hacer una exposición de tanto las funciones, lo que es un agente medioambiental, cuáles son sus funciones, sus áreas de trabajo, el horario, todo lo que yo pueda contestaros, y si hay alguna cosa que se os quede sin contestar, me escribís un correo y luego os digo lo que me tenéis que pedir y cómo vamos a resolver todas esas dudas, ¿vale? Para que nadie se quede con ninguna duda. Lo primero que voy a hacer es compartiros pantalla y poneros un PowerPoint para explicaros el funcionamiento de la academia, ¿vale? Voy a ello. Vamos a compartir este. Compartir. Bueno, pues como os acabo de comentar, vamos a explicar cómo es la preparación para la oposición de agente medioambiental del Estado, del Ministerio, ¿vale? En INAFO lo primero que os quiero explicar es que no somos una academia generalista, no nos dedicamos a otro tipo de oposiciones que no sean las de los cuerpos de agentes forestales y medioambientales, y nuestros equipos de preparadores son todos agentes en activo, ¿vale? Son agentes en activo, con mucha experiencia, con gran capacidad pedagógica. Son un equipo multidisciplinar, van a abarcar las 3 áreas fundamentales de trabajo del equipo de los agentes medioambientales del Ministerio. No creemos en esa atadura de un gran desembolso inicial económico que os tenga secuestrados y que nos permita, si algo nos convence, poder cambiar de academia.
Entonces no tenemos ni matrícula ni permanencia, ¿vale? Si en algún momento alguien no quiere seguir, pues con escribirnos y decírnoslo, tendrá acceso hasta el último día del mes pagado, luego ya no, y no tenéis ninguna atadura. ¿A qué tenéis acceso al adquirir el curso? Bueno, pues tendréis acceso en el caso de que cojáis el temario completo, no sería un campus virtual, sino que serían dos. Tendríais por una parte el campus con el temario común que os va a dar Alberto y por otra parte otro campus con el temario específico que es el que dan el resto de preparadores, ¿vale? Todos van a dar clases online en directo, tendríais 3 clases mensuales de la parte específica, que son los martes, y una clase mensual de la parte común. Esas clases todas se van a quedar grabadas y vais a disponer de ellas en el campus durante todo el tiempo que dure la preparación, no las eliminamos, ¿vale? Y el material de estudio, pues esquemas, normativa, temario, todo eso lo vais a tener en PDF descargable y se va a ir abriendo a medida que lo vais dando. También tendréis test, supuestos prácticos, simulacros de examen, ¿vale? Todo eso lo vais a tener en vuestro campus. Y lo más importante es un foro de resolución de dudas en cada tema. Las dudas las vais a poder resolver en las clases online en directo y si no las resolvéis porque no veis la clase en directo o porque estudiando surge otra duda, las vais a poder resolver en estos foros. Cada tema tiene su foro, ¿vale? El inicio de la clase lo tenemos previsto el 16 de septiembre y estos son los precios que tendríamos. Temario común, 49 euros al mes, solamente el temario común, solamente el temario específico, 109 euros al mes y ambos temarios, 139 euros al mes. ¿Vale? Este mes, como empezáis a mitad de mes, pues es la mitad, ¿vale? No vais a pagar el mes completo, sino que pagaríais la mitad. Esto es lo que encontráis en la página web de INAFO cuando accedéis a oposiciones ministerio, estas 3 opciones que os acabo de comentar, y para matricularos tenéis que darle al quiero apuntarme debajo de cada cajón de las 3 modalidades que tenemos, si queréis solo común, solo específico o el completo. En caso de no haberos apuntado a ninguna oposición antes, siempre recomendamos el temario completo, ¿vale? Los pagos se realizan el día 1 de cada mes con tarjeta bancaria, de crédito o de débito, pero tarjeta bancaria. Esa tarjeta bancaria os la va a pedir cuando lleguéis aquí al quiero apuntarme, os va a mandar a una plataforma de pago y os va a pedir esa tarjeta bancaria y a esa realizaremos los cargos sucesivos, ¿vale? Lo más importante a tener en cuenta respecto a los pagos es que si no entráis ahora en septiembre y tomáis la decisión en octubre o en noviembre, tendríais que pagar los meses previos, porque como os he explicado, todo ese material va a estar colgado en el campus y tendríais que pagar por ese material, igual que los compañeros que han pagado por ese material, ¿vale? Por estar aquí hoy en esta reunión en directo con nosotros, pues tenéis un código de descuento, que es este que os aparece aquí, 25-INAFO, ¿vale? Este código de descuento no se va a aplicar en este mes de septiembre, puesto que ya pagáis solamente la mitad por empezar a mitad de mes, sino que se aplicará en octubre. Pero tenéis que meterlo en el carrito cuando hagáis cuando os inscribáis, ¿vale? Este cupón luego os lo copio en el chat para que lo tengáis. ¿Recomendaciones a la hora de elegir una academia? Pues que huyáis, como os dije al principio, de quien os secuestra económicamente una cantidad inicial muy alta y eso ya os dificulta mucho cambiar de academia y que recordéis que lo más importante detrás de una academia es el equipo de preparadores que os va a acompañar en este proceso, ¿vale? Estas son las formas de contacto que tenéis con INAFO. El teléfono de arriba es la centralita, luego tenéis el WhatsApp. La centralita está activa por la mañana, el WhatsApp está activo todo el día y el correo de contacto también. Por aquí detrás estoy yo y cualquier cosa en la que os pueda ayudar, pues encantada. Vale, voy a dejar de compartir. Venga. A los que estáis entrando ahora, os recuerdo por favor que tanto la cámara como el micrófono lo tengáis desconectado porque vamos a grabar la reunión y que si queréis realizar alguna consulta que sea a través del chat, ¿vale? Que luego iré leyendo esas dudas. Bueno, como os he explicado al principio, al no estar el compañero de la parte específica, pues os voy a explicar yo cómo surge el cuerpo de agentes, a qué se dedican los agentes medioambientales, qué son, ¿vale? El cuerpo de la escala de agentes medioambientales de ministerio surge en el año 2005. En el año 2005 se hace la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas. Entonces, la parte medioambiental que le quedaba al ministerio por gestionar, pues forma la escala de agentes medioambientales que se encargan principalmente de 3 áreas.
Aguas continentales, confederaciones hidrográficas, que serían 9 confederaciones hidrográficas en el territorio español, la línea de costas y fincas y parques del Estado, ¿vale? Las competencias de las fincas y parques del Estado, los parques nacionales los gestionan las comunidades autónomas, excepto Cabañeros y las tablas de Daimiel, ¿vale? Que no están transferidas a las comunidades autónomas. ¿Qué es un agente medioambiental y qué funciones tiene? Bueno, pues un agente medioambiental es un funcionario, un agente de autoridad y tiene principalmente 3 funciones, ¿vale? Una función técnica de apoyo a la gestión del patrimonio natural, una función de policía administrativa, es decir, de policía judicial genérica, ¿vale? Va a estar comprobando los delitos, va a buscar pruebas de esos delitos, va a denunciar, y una parte de divulgación, asesoramiento y educación ambiental, ¿vale? Esas son las 3 áreas principales de trabajo que tienen los agentes medioambientales. Luego, son funcionarios de la Administración General del Estado en el grupo C1 nivel 16 y eso equivale a un sueldo de 861 euros por pertenecer al nivel C1 con un complemento de destino que son unos 420 euros y un complemento específico de 600 más o menos. En total, 1.870 euros de salario bruto al mes en 14 pagas, ¿vale? Esto es según entras en el cuerpo. Luego, a medida que vas cumpliendo años dentro del cuerpo, pues se van sumando los trienios, ese salario se va aumentando. Pero este sería el salario inicial, ¿vale? El horario que tienen los agentes medioambientales son 37 horas y media semanales en horario generalmente de lunes a viernes de mañana, ¿vale? Salvo necesidades de servicio. Si en algún momento tú trabajas en una zona, en una finca del Estado y va a haber un descaste de cabra, va a haber un censo, va a venir un técnico a hacer un trabajo específico, pues quizá tengas que trabajar un fin de semana. Pero lo normal es que el horario sea de lunes a viernes en horario de mañana, ¿vale? ¿Cómo funcionan los exámenes? Pues desde que sale la convocatoria del examen de agente medioambiental van a transcurrir entre 3 y 6 meses para que se realice el examen, ¿vale? Entonces, si nos apuntamos a estudiar una vez que ha salido la convocatoria, vamos muy mal de tiempo. Entonces, la recomendación que nos hacen los preparadores de la parte específica, y Alberto luego nos contará también, es que cuanto antes empecemos a estudiar, si tenemos claro que es a lo que nos queremos dedicar, que lo hagamos, porque una vez que sale la convocatoria de examen ya tenemos poco tiempo, ya está establecido eso, entre 3 y 6 meses, ¿vale? Suele salir la convocatoria a finales de este año, por ejemplo, de 2025, en torno a diciembre saldrá convocatoria y el examen se realizaría en primavera de 2026, esto es entre abril y junio de 2026, ¿vale? En este año, por ejemplo, han hecho el examen a finales de mayo, ¿vale? ¿Qué más os cuento? Que los requisitos de acceso ahora mismo son el bachiller o título de técnico equivalente, el carnet de conducir B, y aunque no lo dicen las bases de la convocatoria, vais a necesitar un certificado médico. Ese certificado médico es un formato que se compra en el estanco y que os va a tener que rellenar con lo que dice en la convocatoria, que eso sí lo dice en la parte de la prueba física, el texto que dice en esa parte, pues que estás capacitado y reúne las condiciones físicas para el desempeño del trabajo, ¿vale? Una vez que se haya publicado la convocatoria, vais a tener 20 días para presentar la documentación e inscribiros al proceso. El proceso de oposición tiene 2 partes. Una primera parte de ejercicio único que tiene 2 partes a su vez. La parte teórica, 50 preguntas más 5 de reserva tipo test, que van a ser de todo el temario, ¿vale? Y un supuesto práctico que tiene 15 preguntas más 3 de reserva, ¿vale? Eso sería el examen. Y después del examen vamos a tener la prueba física. La prueba física es apto no apto y son 4 kilómetros en 25 minutos en el caso de los hombres o en 30 minutos en el caso de las mujeres. ¿Vale? Quien aprueba el test y no supera la parte práctica suele entrar en una bolsa de interinos. ¿Vale? El temario que vamos a tener son 3 temas generales y 25 temas específicos. Aproximadamente en el examen pues suele ser 30-70 también la proporción de preguntas que caen del temario general con respecto a las que caen del temario específico.
La duración estimada del curso son 9 meses, se van a dar entre 2 y 4 temas al mes de la parte específica, dependiendo del tema. Hay temas que son muy cortitos y se pueden ver en una clase y hay otros temas que no se pueden ver en una clase y se van a necesitar más, ¿vale? Ahora nos contará Alberto de la parte común. Luego, una vez que se hace la parte de ejercicio único y prueba física, las personas que aprueban la oposición van a tener que hacer un curso selectivo que dura entre 2 y 3 semanas. Y después de eso, pues si superamos todas esas fases, tendríamos nuestra plaza. La toma de posesión tarda aproximadamente un año, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta también, pero bueno, ya tienes tu plaza, ¿vale? Después de las plazas, la administración no nos dice, salen 60 plazas para agente medioambiental de ministerio y son en estos sitios. No, la administración no funciona así. Nos dice, necesito tantas plazas, pero no nos dice destinos. Entonces, cuando hayamos terminado la fase de oposición, hayamos sacado plaza, la primera persona de la promoción va a ser el que pueda elegir entre todo el listado que le ofrece la administración. La segunda persona, pues va a tener que elegir entre lo que le vaya quedando. Y el último ya no elige, es la plaza que le quede, ¿vale? Que me toca un sitio que no me interesa, que está muy lejos, que siempre vamos a tener movilidad. Más o menos en torno al año vamos a poder tener concurso de traslado y vamos a poder optar a las plazas que sigue teniendo la administración. Si va a sacar plazas en la convocatoria de diciembre, esas plazas nos las va a ofertar a los que ya estamos dentro antes de ofertarlas en la oposición, ¿vale? Que lo sepáis, que sí tenéis movilidad, pero que vais a tener que estar en un tiempo en la plaza que os saquéis, ¿vale? A lo mejor no caes el primer año en el sitio que quieres estar y tienes que esperar un poquito para poder acercarte a la zona que te interesa. ¿Vale? ¿Cómo se reparte el trabajo? Pues aproximadamente un día a la semana vais a estar en oficina, ¿vale? Y el resto del tiempo estaríais en el campo, en funciones de vigilancia. Por mi parte, del específico, no tengo que contaros nada más. Está Alberto por aquí, que es el preparador que os da la parte de común, y en sus manos os dejo. Muy buenas, María, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Bueno, pues en primer lugar, daros las buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que en una semanita que comenzamos el curso volver a veros a todos de nuevo. Y voy a intentar un poquito profundizar en lo que ha explicado María, que lo ha explicado perfectamente, ¿no? Me gustaría comenzar presentándome. Yo me llamo Alberto González, soy agente de medio ambiente, trabajo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y llevo camino de 7 años. Aprobé hace 8, bueno, tardamos un poquito en incorporarnos y casi 7 años llevo aquí trabajando en Andalucía. Lo primero que tenemos que saber es el requisito de acceso, que lo ha explicado María, bachillerato o técnico o equivalente. Yo no tengo titulación, por ejemplo, específica relacionada con medio ambiente, no soy biólogo, no tengo ciencias ambientales, no soy ingeniero tampoco agrícola ni forestal ni nada. Por lo que si hay alguien en esta reunión, que seguramente lo haya, que no tiene titulación específica, que solamente tiene bachillerato, o que tiene una carrera que no tiene nada que ver, o un ciclo superior, o otro tipo de titulación relacionada, que no pasa absolutamente nada. Yo estudié en su momento magisterio de educación física, por cosas del destino acabé estudiando luego un máster de educación ambiental, y finalmente empecé a estudiar oposiciones y mira, de agente de medio ambiente, y espero que sea ya para toda la vida. Lo segundo importante que quiero deciros es el número de plazas que se convocan para este año, que son 98 plazas. Si no recuerdo mal, creo que es la mayor oferta de empleo público para este cuerpo que se ha ofertado desde que yo tengo uso de razón. Entonces, es una de las oportunidades más grandes que se están presentando si se quiere acceder al cuerpo de agentes medioambientales. 98 plazas no salen todos los días. El año pasado creo que fueron 60 y algo, hace 2 años también 60 y algo. Y algo también muy positivo que tiene este cuerpo es que las oposiciones se convocan prácticamente todos los años. Por las fechas de junio, finales de mayo, junio, es cuando suele ser el primer examen, ¿no? Como ha dicho María, el proceso selectivo se divide en 2 partes. La primera es el examen escrito, que tenemos una primera parte teórica con preguntas sobre todo el temario, y luego el mismo día también se hace, en el mismo momento también hacéis el supuesto práctico, ¿no? Dando a elegir y escogéis. Una vez que se establece la nota de corte de ahí,
unos meses después se pasa a la segunda fase, que son las pruebas físicas, ¿no? El primer examen se hace prácticamente por sedes repartidas por todo el territorio español. El segundo, como ya baja el número de candidatos, de opositores, pues ya lo centralizan en Madrid. Pero esto es algo que no depende de nosotros, evidentemente, sino que depende de la Administración General del Estado. Respecto al temario, como ha dicho María, también son 13 temas de la parte común, en el que hablo ahora de mi parte, pues cayeron en el último examen, cayeron del primer examen, que es donde caen parte de la parte común, cayeron alrededor del 35% de las preguntas, porque bueno, es una parte significativa. Si luego queremos estar en disposición de sacar la plaza, tenemos que llevar ambas materias, las tenemos que llevar de forma adecuada. Y las pruebas físicas pues se han hecho ahora, bueno, se van a hacer ahora después de verano, van a ser ahora en este mes de septiembre. También me gustaría comentaros algo, por si no lo sabéis, por si no estáis puestos en el mundillo este de lo de agente medioambiental, que aunque parezca que estamos a la orden del día, pues realmente somos un cuerpo que no tenemos tanta difusión como puede tener otros cuerpos totales. Se aprobó hace poquito una ley de agentes medioambientales para todo el Estado y también esta ley incluía la posibilidad de la prejubilación. Entonces, esta prejubilación actualmente está en trámite de que se apruebe el coeficiente reductor, es decir, con cuántos años te van a permitir prejubilarse. Y está previsto que, bueno, que se apruebe, se tendría que haber aprobado ya, pero desgraciadamente, como los trámites de la administración, en muchas ocasiones, se ha retrasado. Entonces, está previsto que a partir de enero se prejubilen en los próximos 5 años un 30 o un 40% de agentes medioambientales, no solo de nuestro cuerpo, sino de todo el Estado. Por lo que, si unimos esto a que es la mayor oferta de empleo público, al proceso de prejubilación que se va a desarrollar a partir de los próximos meses, puede ser de las mayores oportunidades para que quien lo dude o quien tenga la ilusión de tener un trabajo como el nuestro, ¿no? Que no vamos tampoco ahora a explicar lo gratificante que es trabajar en el medio ambiente, ¿no? Trabajar en el medio natural, ¿no? No todo el mundo tiene esa posibilidad. Pues quizás sea el momento ahora de subirse al tren, porque si el tren pasa, luego a lo mejor no sabemos si va a volver a pasar, ¿no? Esta oportunidad. Respecto a las clases, como ha dicho María, empezaremos a partir de la segunda quincena de septiembre. La parte específica, los compañeros de la parte en específica, dan una clase semanal, que es los martes de 5:30 a 8. Todo lo que se da en clase y demás se sube a la plataforma. Están luego los cuestionarios que se hacen online también. Y la parte común, damos una clase al mes, una clase mensual, que la damos los lunes, un lunes al mes, la damos de 5 a 9. Sé que es un poquito palizón, pero bueno, mejor que tener ocupados más días, pues ese día pues acabamos con un humo en la cabeza. Pero una clase al mes. La excepción, ¿cuál es? El primer mes de septiembre, como es la mitad, pues y empezaremos dando la parte constitucional para no tener la partida. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar 2 clases en octubre, ¿vale? Las 2 clases que demos en octubre las tenemos de constitución y a partir ya de noviembre damos una clase mensual. Pues si alguien tiene alguna duda, en septiembre solamente daréis parte específica y en octubre daremos todo lo que es ya parte constitucional y a partir de ahí, pues bueno, iremos continuando con todo lo que es derecho administrativo, normativa en materia de igualdad y el resto del temario que ya lo iremos conociendo. Y en lo que respecta a la explicación, un poquito más, ¿vale? Si tenéis alguna duda que queráis que contestemos, tanto María como yo, o si no podemos resolverlo, pues intentamos buscarlo para que alguno de los compañeros de la parte específica lo pueda resolver, pues estamos encantados, ¿vale? Nos gustaría, siempre, como siempre, agradeceros vuestra presencia en esta fecha, que aunque se cuelgue la grabación, seguramente alguno vaya pillado también de vacaciones. Y nada más, ¿vale? No voy a vender que el trabajo que tenemos es bonito y demás, porque bueno, eso cuando estáis aquí es porque os gusta realmente o tenéis vocación o interés en un trabajo de este tipo, pero no todo el mundo puede trabajar en el medio ambiente, no todo el mundo puede levantarse, por lo menos yo lo hago así, levantarse todos los días con una sonrisa, porque va a dar trabajo con ganas, va a dar trabajo con ilusión. Y aquí estamos todos los compañeros de INAFO para que los que en 15 días a lo mejor sois opositores, intentemos que en el menor tiempo posible cambiemos la palabra opositores por compañeros, que eso es nuestra mayor gratificación. Así que nada, muchas gracias y a la espera de vuestra duda. Mira, Alberto, están preguntando por el campus.
Yo tengo formación universitaria relacionada. ¿Me daría algún punto extra en la oposición? No, es oposición libre. Es decir, el que tenga bachillerato parte en la misma línea de salida que el que tenga una ingeniería o el que tenga un doctorado en física cuántica o en ciencias medioambientales. A la hora del examen es oposición libre, es decir, el que haga mejor examen, el que saque mejor nota, es el que se va a dar luego la plaza. Es decir, pues si nos presentamos 900 personas, 1000 personas, por poner un ejemplo, las 98 personas que saquen mejor nota, pasando siempre las notas de corte de ambos exámenes, son los que se llevan la plaza. Pero no es concurso oposición. No cuenta, no hay baremación de mérito respecto a titulación ni respecto a cursos que hayas podido sacarte fuera, no. Es oposición libre. El que saque mejor nota se lleva la plaza. Si la preparación está pensada para 9 meses, se llegaría muy justo para el plazo que viene si se cumplen los plazos de la anterior convocatoria. Pues sí, pero como os hemos explicado, es un proceso cíclico, van a salir plazas a lo largo de todos los años, ¿vale? Porque el Ministerio sí convoca todos los años, no como las comunidades autónomas. Entonces, os lo dije al principio, cuanto antes os apuntéis y antes empecéis, mejor. ¿Que es en la primera convocatoria? Estupendo, pero si no, vais a seguir preparándoos para esa siguiente convocatoria, ¿vale? Que es un proceso cíclico. Esto es, las oposiciones, ojalá tuviéramos la varita para que con la varita en 9 meses todo lo que se os apuntéis os aprobarais, pero esto no es así. Claro. Tenemos casos de alumnos que han aprobado a la primera y de alumnos que han aprobado a la quinta o a la sexta, incluso alumnos que no han aprobado. Aquí en la oposición nadie te va a garantizar el aprobado, nadie. Y quien te lo garantice te está mintiendo o está engañando. Ahora, lo que sí vamos a intentar es que cuanto más ganas, cuanto más horas de estudio y demás, más posibilidades tendremos de aprobar. Y si no a la primera será la segunda y si no a la tercera. Pero al final el que trabaja, el que tiene horas de estudio, el que echa constancia, más temprano que tarde obtiene la plaza. Y más en un procedimiento como este que salen plazas anualmente. Es decir, que no es algo que te presenta ahora y ya hasta dentro de 4 o 5 años no vuelven a salir. Bien, pero llegaremos justo, pues intentaremos, dependiendo ya de la fecha de examen, apretar un poquito más y si vemos que el examen pues nos falta algún temita, pues lo intentaremos dar, intentaremos meter más horas o lo que sea, pero ya os digo, nosotros intentamos acompañar en este proceso de estudio. No solamente es dar temario, si nos pusiéramos a dar el tema, nos ponemos a lo mejor un intensivo de 24 horas durante un mes, daríamos todo el temario, pero no es solo darlo, es también asimilarlo, es adquirir los conocimientos, es que conforme vayamos avanzando no se nos vaya olvidando los temas que hemos visto al principio y se trata de ir consolidando. Al final esto es un proceso, como dicen los opositores que tenemos, que hemos tenido, es como una maratón de fondo. No vale de nada el primer mes ponernos a tope y luego ir dejando llevar, ¿no? Esto al final es constancia, constancia, constancia y los resultados salen, seguro que salen. Además, tener en cuenta que esa carrera de fondo es cuestión de vuestras ganas, de vuestra dedicación, pero también de que os acompañe un buen equipo de preparadores con un temario actualizado, ¿vale? Porque el temario va cambiando y hay que estar actualizado, ¿vale? Nos preguntan por aquí, cuentan, a ver que me he perdido. ¿Cuentan los resultados obtenidos en otras pruebas o otros méritos? No, ya ha explicado Alberto que no hay méritos, no es un concurso oposición, sino que es una oposición de acceso libre y os la jugáis a la nota del examen. ¿Vale? ¿Cuántos temas hay de cada parte? Esta también me la sé. 13 del general y 25 del específico. 25. ¿Qué diferencias hay con un agente medioambiental de cada comunidad autónoma? Esta es muy buena, Alberto. ¿Quieres? Esta es buena. Venga, vamos a intentarlo. A ver, a nivel medioambiental hay muchas competencias que están repartidas. Hay cosas que trabajan las comunidades autónomas y hay cosas que trabaja el Estado, ¿no? El agente medioambiental del Estado suele tener preferencia a la hora de actuar sobre trabajos que están relacionados siempre con agua. Es decir, por eso casi todos van destinados a zonas de confederación, a temas de vertidos, a temas de agua, a zonas de costa. En cambio, agentes medioambientales de las comunidades autónomas pues tienen otras competencias, como por ejemplo suele ser a la hora de trabajar incendios, tienen competencias también en materia de control de cacería, también de pesca, que pueden hacerlo ambos también. Y tienen también otras competencias, sobre todo también en zonas rurales, en las que, pues trámites administrativos de autorizaciones de trabajos forestales, de podas, de cortas, de uso público Licencias de también, control caza de y uso pesca. público. Claro, entonces, es dependiendo ya de las competencias que asuman las comunidades autónomas o los estados, pero por decirlo de una forma un poquito más genérica, agentes medioambientales del Estado se encaminan más a todo lo relacionado con agua y costas,
¿vale? De inspecciones de vertidos, inspecciones de chiringuitos, entre comillas, por llamarlo así. Y los agentes de las comunidades autónomas, dependiendo de la zona en la que te toque, pues lo mismo está realizando un control de cacería, que lo mismo está dando autorizaciones de poda de trabajos forestales, ¿bien? O control de uso público, porque te pasa por allí un rally y tienes que controlar el uso público, ¿vale? Es que son diferentes las competencias y los trabajos, por tanto. Y otra diferencia es que unos trabajan para el Ministerio de Transición Ecológica y los otros trabajan para los gobiernos de las comunidades autónomas. Por eso no se puede un agente de ministerio, un agente medioambiental de ministerio va a poder cambiarse con otro agente medioambiental, aunque esté en otra comunidad autónoma. Los agentes que opositan para Andalucía trabajan en Andalucía y no pueden cambiarse con un agente forestal de Madrid. ¿Vale? ¿En la bolsa de trabajo contaría algún mérito que compute? No, lo que se hace es una bolsa de interinidades una vez que ha finalizado el procedimiento selectivo. Es decir, aquellas personas que han entrado, que han aprobado pero no han obtenido plaza, se crea una bolsa de interinos. Que llamar a los interinos ya no depende de nosotros, ya depende de la administración del Estado. Es decir, pues bueno, pues quiero cubrir X plazas con tantos interinos. Bueno, pues interino es que te llaman, pero de forma provisional. Cuando esa plaza salga a oposición, pues evidentemente el interino va de nuevo a la calle y entra en la persona que la ha sacado por oposición. Pero ya os digo, la bolsa de interinidades, eso depende del Estado y ya, pues, si ellos quieren llamar, llaman, y si no quieren llamar, pues nada. Lo ideal, más que bolsa de interino, lo ideal siempre es entrar por acceso libre, porque es firmar, una vez que apruebas, firma tu toma de posición y ya. Si no la lías mucho, pues tienes trabajo ya de por vida. El temario lo desbloqueáis por partes por si quisiéramos avanzar por nuestra cuenta. Si el temario no está colgado desde el principio, se va desbloqueando a medida que se va dando. Si Alberto va a dar clase el lunes que viene del tema 1 y 2, pues os va a desbloquear el tema 1 y 2 a lo largo de la semana anterior para que podáis echarle un vistazo y lleguéis a la clase quizá con dudas, pero no va a estar todo el temario disponible abierto desde el primer momento. ¿Los casos prácticos los vamos viendo en cada bloque o de qué forma lo vais a estructurar? Pues lo mismo que con el resto del temario, los casos prácticos se van haciendo a medida que tienes conocimientos para hacerlo. Me explico, en el primer tema no vas a poder resolver un caso práctico, porque un caso práctico va a ser, pues en este mapa vemos que aquí hemos dado una autorización de corta de esta superficie y tenemos este mapa con esta otra superficie. Necesitas relacionar varias leyes para poder resolver el caso práctico. Entonces los tendréis a disposición una vez que hayáis dado contenido suficiente como para poder resolverlos, ¿vale? Los casos prácticos cuando los dais, la parte práctica del examen es en tipo test, ¿tenéis vuestros propios supuestos o solo resolvéis los exámenes pasados? No, se os van a crear, los preparadores tienen sus propios supuestos, ¿vale? Vais a ver los de exámenes anteriores y los que ellos os vayan creando. A ver, ¿cómo manejarán el práctico? El examen anterior de mayo estuvo muy diferente a los anteriores y considero que es algo a lo que se le debe dedicar tiempo. De este tema vamos a tener una reunión con el equipo de preparadores para ver si en el grupo avanzado, una vez que termináis los 9 meses de la vuelta al temario, se os va a ofrecer quedaros en un grupo avanzado donde no vais a tener clases semanales, pero sí vais a tener contacto con los preparadores, tanto con la resolución de dudas como por la actualización del temario. Entonces, vamos a darle una vuelta al avanzado, a ver cómo podemos mejorar esta parte del práctico, ¿vale? Pero esto es algo que estamos viendo con el equipo de preparadores y que resolveremos a lo largo de septiembre. Ya os mantendremos informados. En general, ¿qué cuerpo pasa más tiempo en oficina o en el campo? Entiendo que esto es comparando comunidades autónomas. Y esto entiendo que es difícil de responder. Es difícil de responder porque tendría que estar en cada uno de los puestos de trabajo para saberlo. Lo normal es que un agente de medio ambiente, un agente medioambiental, pase más tiempo en el campo. Es obvio, porque si no, no sería un agente medioambiental, sería un administrativo. Pero sí es cierto que cada vez todo lo que va relacionado con la administración va relacionado con cada vez más burocracia. Entonces, ¿va a pasar más tiempo en el campo que en oficina? Sí. ¿Va a tener que pasar también tiempo en oficina redactando aquello que ves en el campo? También, porque tienes que elaborar informes, va a tener que pasar información a compañeros, va a tener que tramitar cualquier tipo de documentación y eso no lo podemos hacer desde el campo. Tenemos que ir a la oficina con nuestro ordenador y tramitarlo internamente. Entonces, más tiempo en el campo sí, pero en oficina también tenemos que pasar de vez en cuando para aquello que hemos visto en el campo, pues plasmarlo en papel y enviarlo internamente.
y además hay tareas de campo que requieren un trabajo previo. Si necesitas descargar en algún SIG alguna documentación, pues ese trabajo lo tienes que llevar previo, ¿vale? Esta pregunta no la entiendo muy bien, sino que nos vuelva a escribir por aquí debajo. Respecto a Murcia, aunque sea competencia de la comunidad, la ley 2020 asociada al Mar Menor es dependiente del Estado. Aunque sea contestado, está relacionado. ¿No se tomaría el caso como el de Tablas de Daimiel? No Yo sé, Alberto, no en sé Murcia contestar a esto. no te puedo ayudar. La apuntamos si quieres, ahora se lo preguntamos a los compañeros. No, ahora os vamos a explicar, ahora cuando terminemos con las preguntas os vamos a explicar. Cuando termináis costas, daríais costas. Entiendo que esto es el supuesto práctico de costas. Pues claro, una vez que termines con todo el temario relacionado con ese supuesto práctico, se daría, ¿vale? Entiendo que con vuestra preparación y siguiendo vuestra planificación podemos estar en óptimas condiciones para hacer el examen. Pues esa es la función del equipo de preparadores, tener un temario 100% actualizado, resolveros vuestras dudas, acompañaros en este proceso, ayudaros a inscribiros al proceso de oposición, ¿vale? Esa es la función que tiene el equipo de preparadores. Claro. A ver, espera, que nos concreta por aquí. Me refería con los agentes de medio ambiente de Andalucía, la reunión del lunes. Ah, que te refieres a qué cuerpo pasa más, si los de Andalucía o los de Ministerio. Como te ha explicado Alberto, va a depender de en qué puesto estés. Si estás en Andalucía, va a depender de qué unidad biogeográfica tengas, el tiempo que pases en la oficina. También depende de la temporada del año. Entre mayo y octubre, que tienes incendios, pues a lo mejor pasas menos tiempo en oficina. ¿Vale? Que depende del desempeño del trabajo, no es una cosa que esté estandarizado. Haces un día de oficina y 4 de campo o 3 de campo y 2, no está estandarizado, ¿vale? Va a ser, tú te vas a organizar para cumplir con tu trabajo, que una parte muy importante es la vigilancia, ¿vale? Claro, además es complicado porque dependiendo de la zona en la que trabajes tendrás más servicios que atender, menos, y habrá compañeros que estén a 50 kilómetros trabajando, 60, que a lo mejor pasan más tiempo que tú en oficina y tú pasas menos. Entonces, es difícil comparar dentro del mismo cuerpo entre dos cuerpos aún más. Pero como ha dicho María, aquí cada uno se va organizando su trabajo, atendiendo los servicios y los informes que haya que ir sacando adelante. Y una parte también muy importante es la vigilancia. Entonces ya lo, entre comillas, bueno de este trabajo es la independencia que tenemos a la hora de organizarnos, ¿no? Hoy vamos a hacer la ruta por aquí de vigilancia, mañana vamos a ver allí que están, nos han dado un aviso de un vertido, vamos, que tiene carácter prioritario. Nos organizamos más o menos dentro de los servicios que van saliendo, ¿vale? Pero tened presente que vais a estar más tiempo en el campo, evidentemente, que en una oficina, es obvio. La mejor oficina esa. La mejor, esa es la mejor, ¿no? Como todo el mundo, cuando subo una fotito en mi oficina, ¿no? Vaya. Tenéis desde el principio un calendario de cómo vais a estructurar los temas y supuestos prácticos. Lo que vais a tener es al inicio un calendario de los temas que vais a dar por mes. Esperar a tener materia suficiente para ya ir planteando en los foros de dudas al equipo de preparadores esa duda de cuándo voy a tener supuestos prácticos, ¿vale? Primero necesitáis tener una base legislativa para poder atacar los supuestos prácticos. ¿Todas las pruebas se realizan en Madrid? El primer examen no se realiza en Madrid obligatoriamente, es decir, el examen teórico, sobre todo el temario, y luego el supuesto práctico, eso se puede realizar en diferentes sedes que da a elegir el ministerio, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que era Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla creo que era otra, Las Palmas de Gran Canaria, y hay un par de ellas más que no recuerdo. El primer examen, ya digo, repartido por todo el territorio nacional. El segundo, las pruebas físicas, como ya marcan, pues van a pasar X opositores a hacer las pruebas físicas. El segundo, que son, no sé si eran 180 las personas que iban a pasar, no recuerdo ahora bien el número, lo centralizan en Madrid. Dan un día en el que tienes que ir a Madrid y pasar las pruebas físicas, que como ha dicho María, son 4 kilómetros corriendo, 25 minutos como máximo para el tiempo que puedes hacer para hombres, 30 para mujeres. Pero oye, si estás en plaza y soy de la otra punta de España y tengo que ir a Madrid a aplazar una prueba en la que sé que si la paso tengo un trabajo de por vida de agente de medioambiental, pues yo voy a Madrid, me voy 3 días antes si hace falta y me pongo allí a correr para prepararme y saber que seguro la paso, ¿no? Son pruebas que realmente las físicas son asequibles, solo con preparársela un poquito se pasa, ¿vale? Pero primer examen, tanto teórico como práctico,
repartido por todo el territorio nacional en las sedes que disponga el Ministerio. Segundo, hasta el momento centralizado en Madrid. ¿Vale? Si no cambian para este año, es así. Me han hablado muy bien de vuestra academia para la oposición para ministerio. ¿Podemos matricularnos desde ya en la web? Sí, ¿vale? Ya podéis matricularos en la web. Os he vuelto a pegar aquí el cupón de descuento y os vuelvo a explicar para las personas que habéis entrado más tarde. Tenemos 3 modalidades, ¿vale? Solamente temario común, 49 euros al mes. Solamente temario específico, 109 euros al mes. O ambos temarios, 139 euros al mes. Este mes de septiembre, como vais a empezar las clases a mitad, sería la mitad de cuota. Y siempre desde INAFO ofrecemos un 25% de descuento el primer mes, pero como ha caído así a mitad, pues os lo vamos a hacer en octubre. Entonces tendríais, este mes pagáis la mitad de la cuota y el mes que viene tenéis el 25% de descuento utilizando el cupón que os he pegado en el chat, ¿vale? Seguimos, que hay más mensajes por aquí. ¿Hay un número limitado de plazas? Las que marca la administración, ¿no? La administración en su convocatoria, en su oferta de empleo público, perdón, determina un número de plazas y esas son las que... Entiendo que de plazas para la oferta de empleo público, ¿no? O para entrar al curso, ¿no? ¿Vale? Si no lo puede especificar. Para el curso no hay, no tenemos un cupo de alumnos que son 20 y cerramos, no. ¿Vale? Para eso no tenéis Si es número para de la plazas. administración, pues la que sale el examen que se presupone que será en junio, pues 98 plazas. Que esperamos que todos los que estéis al otro lado, 92, en unos meses, pues tengáis el uniforme. Están menos de 98, así que perfecto, una para cada uno. ¿Y para la prueba física dais formación? No, formación para la prueba física no damos. Nosotros lo que damos es tanto la parte teórica como luego la parte de supuestos prácticos que la dan los compañeros. Y hombre, dentro de, yo que soy maestro de educación física, pues dentro de mis conocimientos, cuando me han preguntado internamente, oye Alberto, he pasado, me gustaría prepararme las pruebas físicas y demás, pues te puedo dar unos consejos, te puedo dar una rutina, te puedo hacer una preparación entre comillas, pero eso depende de alguien, eso depende ya de cada uno y cada uno, ¿no? Repartido por todo el territorio nacional, como estamos aquí, algo que es online, pues la preparación física, llevarla a nivel de academia, alumno, es muy complejo, es muy complicado de preparar. Entonces, yo sí es verdad que aquí, quien pase, que ojalá que seáis todos, quien pase a la prueba física, si necesita contar con mi ayuda, además, yo le puedo hacer una preparación, le puedo hacer una tabla de entrenamiento, lo que ellos quieran. Pero no podemos prepararlo a nivel de academia porque somos online y la preparación online con el físico son un poquito discordantes. Vale, ¿solo es esa prueba física? Sí, efectivamente, solo Sí, son los 4 sí. kilómetros. ¿Las físicas solo tienen parte aeróbica? ¿No hay ejercicios de fuerza? No, No, solamente la carrera continua. eso es. En pista, ¿vale? Y en pista. En la página dice 152 y estoy hablando de 139. Estás metido en otra pestaña que no sea la de ministerio, ¿vale? Tenemos preparaciones para diferentes grupos. Tenemos para Andalucía, tenemos para ministerio, tenemos para Castilla y León, tenemos para Madrid y ese precio de 152 que me dices posiblemente sea el de Madrid, ¿vale? Si entras en INAFO, oposiciones, ministerio, ahí te sale el cuadrito que os he puesto en la presentación y son 139 el temario completo. El cupón ahora mismo no lo coge la web, aún tenéis que activarlo. Pues voy a echar un vistazo porque ya ha habido compañeros que lo han utilizado. Juan pone tu nombre. Escríbeme si no a contacto@inafo y te echo un cable, ¿vale? Yo me preparé con ustedes para la convocatoria pasada y quisiera volver a hacer la preparación completa, teórica y práctica. ¿Hay algún precio especial o es el pago total? No, Sandra, para la gente que ha dado ya una vuelta con nosotros al temario, os hacemos un descuento del 30% mensual, no este 25% que se hace como bienvenida a los nuevos alumnos, sino el 30% mensual. Escríbeme también a contacto@inafo y, y te preparo esa matriculación si estás interesada. ¿Podrías compartir el descuento de nuevo? Por supuesto. Voy a copiarlo por aquí. Un segundito. Os lo pego en el chat. Uy, que te has dado la vuelta, Alberto. Aquí. Al hacer la inscripción ahora se cobra automáticamente el medio mes. Sí,
cuando metáis, o vais a quiero apuntarme, metéis en el carrito lo que queráis, solo temario común, solo específico o ambos, os va a cobrar este mes la mitad. Y este 25% os lo va a hacer en la cuota del mes que viene. Así que los 139 no los pagaríais hasta el siguiente, ¿vale? ¿Se puede andar o se tiene que correr siempre en la prueba física? Yo creo que mientras entres en tiempo, puedes Puedes hacerlo como hacerlo. quieras, pero evidentemente tienes que entrar a tiempo, en 25 minutos o en 30 si eres mujer. También te 4 kilómetros, 30 minutos andando, muy justo, que así te diría que no entra, hay que correr. Poquito, pero hay que correr. Y en hombre 25 igual, porque andamos más o menos una media de 1 kilómetro cada 10 minutos, la forma que tenemos más o menos de andar, a la hora hacemos unos 5 o 6 kilómetros hora. Entonces, las cuentas no salen, pero habrá que prepararse un poquito para correr. No es algo que haya que correr como Policía Nacional, por ejemplo, que nos piden el kilómetro en 3:10 o 3:20 para un 5, pero sí hay que estar y preparársela un poquito la prueba y salir a correr un ratito cuando sea de vez en cuando para prepararnos esa prueba que igual que es igual de importante que la primera, ¿no? La primera simplemente es la que marca la criba porque tiene mucha dificultad, pero a ver si vamos a pasar ahora lo difícil y luego en la prueba física, que en teoría o a priori es un poquito más sencillita, la vamos a estropear. hay que correr, Hay vamos, que hay correr, un hay que gramo. correr, hay que correr. No es como los bomberos o la policía, pero bueno, que hay que ir un poquito corriendo. ¿La parte práctica es tipo test? Sí. Sí, ya hemos escrito por aquí, son 15 preguntas más 3 de ¿De reserva. reserva? Pues si alguna de las de las 15 se impugna, se tiraría de esas 3 de reserva, ¿vale? ¿Y la parte práctica es solo del temario específico? Sí, realmente los supuestos van encaminados a los temas específicos. No te van a hacer un supuesto de constitución, no te van a hacer un supuesto de la ley de derecho o de la parte de derecho administrativo, no te van a hacer un supuesto práctico de la parte de la normativa en materia de igualdad o de función pública, del TREVE, eso no lo van a preguntar en el supuesto. Nos van a preguntar, pues, un supuesto práctico del día a día de un agente medioambiental, ¿no? Muchas veces le da un poquito, lo enrevesan un poquito y le da un poquito de dificultad para, evidentemente, marcar la diferencia, porque esto no deja de ser una posición y la administración quiere a los mejores. Pero bueno, para eso están los compañeros, para que los supuestos prácticos no nos pillen. ¿En las clases es obligatorio tener la cámara encendida? No, no tienes por qué tener la cámara encendida, ¿vale? Eso ya, hombre, entiendo que cuando quieras intervenir y hablar con Alberto, pues le gustará que os veáis la cara, pero vamos, que Yo lo no tienes, agradezco, yo lo agradezco, yo lo digo en la primera claro, clase, lo agradezco porque no me gusta hablar en una pantalla negra, ¿no? Y los que voy a tener de futuros compañeros me gusta ver la cara para que el día que aprueben y nos presentemos personalmente, pues sepa quién es, pero que no es voluntario. Si a alguien le da vergüenza, si a alguien, pues mira, es que hoy me has pillado que me acabo de levantar de la siesta y no, bueno, pues ya está, no es voluntario, no es obligatorio, perdón. Lo agradezco, y lo agradecemos al resto de preparadores, pero que cada uno ahí toma su propia decisión. ¿cuántas personas más o menos se presentan en la convocatoria? Buah, espérate, si me das 2 minutos te lo digo. Voy pasando preguntas y te lo digo ahora, ¿vale? Venga, te voy a dar los 2 minutos. Os voy a volver Vale. a contar que la preparación está dividida en 2 partes, temario común, temario específico. Alberto lleva el temario común. Las personas que llevan temario específico habían establecido un compañero para que estuviera hoy aquí con nosotros y no ha podido ser. Os pide disculpas, os reiteramos esas disculpas. Entonces, todas las dudas que os queden, que necesitéis plantear y que no hayáis podido resolver en esta reunión, apuntar el correo contacto@inafo.es, me escribís, mi nombre es María, me escribís y me ponéis un número de teléfono, ¿vale? Y el equipo de preparadores se compromete a ponerse en contacto con vosotros y resolver esa duda, ¿vale? A ver si... os voy a copiar también. Mira, perdona, María. En Dime. esta última convocatoria se presentaron alrededor de 2.200 personas. Bien, y ahora hago yo el propio, digamos, los porcentajes que a mi forma de entender, esto se da para casi todas las posiciones. De 2.200 personas admitidas, es decir, que echaron el papel con la instancia para poder tener el derecho de presentarse a examen.
De esos 2.200, un 40%, entre un 35 y un 40% de las personas no se presentan al examen. He hecho el papel por si me da por ir al examen, pero resulta que el examen al final es un domingo a las 2 de la mañana y yo el sábado tengo una comida familiar, se me hizo tarde, o simplemente que se tiene que hacer en Sevilla y yo soy de Córdoba y yo no voy a cogerme el día nada más que para ir a Sevilla sin haber estudiado ni nada, ¿no? Entonces, entre el 35 y el 40% de las personas admitidas no se presenta al examen. Es decir, ya nos quedamos con alrededor de un 60%. De ese 60% que nos queda, un 25% tirando más para arriba, vamos a decir un 30%, un 30 o un 40%, se presenta al examen a echar una quiniela. Es decir, veo la respuesta A, B, C, D, A, D, sin leer las preguntas. Una quiniela, ¿no? Y habréis escuchado, tendréis seguramente gente conocida. Yo me he presentado esto, yo me he presentado lo otro, pero ¿he estudiado? No, pero ¿y si toca? No, aquí las oposiciones, por suerte, y nadie, ¿vale? Nadie entra aquí. Esto hay que trabajar, 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 porque además no es solamente acertar preguntas, es también no fallar, porque resta. Vamos a decir que de ese 60%, pues la mitad, bueno, no ha estudiado nada. Es decir, ya nos quedaría del total que hemos empezado, pues otro 30%. Y ahí vamos a dividirlo en 10, 10 y 10. Un 10% que lleva el temario cogido con pinza, otro 10% que lleva el temario bien y otro 10% que es el que lleva el temario súper, súper, súper trabajado. O bien porque le ha echado más horas que nadie, o bien porque su capacidad mental pues tiene una serie de características que se le queda mejor, o porque viene ya de año anterior trabajando. Entonces, a nosotros nos gustaría que estuvierais todos ahí, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando veáis números, que no echen para los números de personas que se están presentando, porque es algo que me pasó a mí en primera persona, porque yo hasta hace poquito estaba también donde estabais vosotros. Yo me presenté allí y cuando vi 2.000 y pico personas, esto es una locura, he perdido un año y medio de mi vida. Pero cuando vas allí, ves que empieza a nombrar listas, fulanito, no está, menganito, tampoco está, no sé quién, tampoco está. Y vas en la puerta, ¿tú has estudiado? Yo no, yo vengo por especie de suerte y otro. Es decir, yo aprobé una posición en la que eran 20 plazas. Y yo no soy más listo que nadie, ¿eh? Yo no soy más listo que nadie. Simplemente de que un año y medio de mi vida que lo sacrifiqué entero prácticamente por la posición. No soy más listo que nadie. Y si he aprobado yo, puedo aprobar cualquier persona. Eso lo garantizo. Pero no cometáis el error que yo cometí, que conforme iba entrando al examen, casi que me iban saliendo todos lagrimones de ver la gente que había allí y de pensar que, bueno, que era súper complicado. Y no, ¿vale? Hay que echar trabajo, hay que echar horas y al final los que trabajan, los que estudian, lo sacan. Eso es la idea que tenemos que quedarnos. Me he incorporado tarde. ¿Nos avisaréis cuando tengamos que presentar la documentación y nos ayudaréis si tenemos algún problema? Sí, el equipo de preparadores os pondrá la convocatoria en el tablón de avisos dentro del campus, os explicará cómo se hace y si alguien tiene alguna duda, centralita, WhatsApp o contacto@inafo, vamos a estar tanto los preparadores como nosotros para echaros el cable en lo que necesitéis. Las medias son altas, entiendo que es la nota de corte a lo que te refieres. Vale. Sí, Sí, Alberto, ¿no? es la Bueno, nota de corte. es que la media depende de muchos factores. Depende del tipo de examen que ponga, depende de la dificultad de pregunta que ponga. Es decir, a lo mejor un año la media se queda en 32 puntos y otro año se queda en 44, dependiendo de la dificultad del examen. Lo que sí marca el ministerio es el número de personas que quiere que pasen al segundo ejercicio. Pues imaginarse, ¿sabes? Se presentan 1.000 y hay 98 plazas y dicen, pues los 200 mejores son los que van a pasar a hacer las pruebas físicas. Salen las notas del primer ejercicio, tanto del teórico como del práctico, y todas esas 200 personas van a hacer en las prácticas. Que de los 98 que tenían plaza hay 10 que no superan las pruebas físicas, pues eso automáticamente están fuera, aunque tengan las 10 mejores notas. Están fuera, porque tienen que pasar las pruebas físicas también. Pero no te marcan una nota media de corte, que creo que es 25 puntos, pero esa media generalmente la suben porque lo que quieren es que X número de opositores pasen a la segunda fase, que es las pruebas físicas. Y entonces ya dependiendo de la dificultad del examen, de lo que haya estudiado la gente ese año y demás, pues la nota de corte es o un poquito más alta o un poquito más baja. El ministerio te pone una nota mínima, pero generalmente suele subirse un poquito más. ¿Suelen salir más plazas del ministerio en lugares de costa por trabajar más en relación con el agua? El ministerio va a sacar en función de sus necesidades y va a sacar repartidas en los 3 organismos principales, que son las 9 confederaciones hidrográficas, costas y las fincas y parques del Estado.
¿vale? No hay un número asignado a costas y un número, va a depender de las necesidades que tenga la administración, que como también ha explicado Alberto, cuando entre en vigor la ley para las jubilaciones anticipadas, pues también habrá más jubilaciones y si se jubila mucha gente que esté en costas, pues ese año habrá más plazas en costas, ¿vale? ¿Los test se pueden hacer las veces que queramos? Claro, los vais a tener en el campus una vez que se van abriendo y los vais a poder hacer las veces que queráis. ¿El ejercicio teórico y práctico son en días diferentes? No, vais a tener 2 horas para la realización de las dos partes, tanto del test de 50 más 5 preguntas como del supuesto práctico de 15 más 3 preguntas. Las pruebas físicas es solo correr, ¿no? Sí, es lo que hemos explicado, los 4 kilómetros en 25 minutos los hombres y 30 minutos las mujeres. ¿Qué horarios para las clases hay? Venga, este se la sabe Alberto. Te lo digo, la parte específica da clase los martes de 5:30 a 8. ¿Vale? Da toda la semana una clase martes de 5:30 a 8. ¿Que no podéis asistir? Pues la clase se queda grabada, tenemos la plataforma que en el momento en el que Zoom convierta la grabación, hay veces que tarda un poquito más, hay veces que tarda un poquito más, pero generalmente a lo largo del día siguiente está la grabación colgada. La veis tranquilamente, la podéis ver ese día, una semana después. Yo sí os voy a recomendar que no se acumulen las clases, porque ver online algo que, digamos, no tienes ya esa dualidad a la hora de la comunicación y en la que ya no eres tan participativo porque te estás poniendo en la grabación, como si te acumulen más de 2 o 3 clases, al final se te hace muy cansado. Y la parte común, que la doy yo, damos una clase al mes, que es los lunes, será un lunes al mes, de 5 a 9. Ahí lo metemos, lo conjuntamos todo para no quitaros tampoco días de estudio, salvo el primer mes, que la clase de septiembre lo que hacemos es que la vamos a pasar a octubre y en octubre daremos 2 clases y a partir de noviembre ya una clase mensual. Trabajaremos pues igual, avanzado temario y cada X tema, pues examen de control para que consolidemos temario y no solo sea avanzado, sino que también nos acordemos de lo que hemos visto al principio. Y trabajaremos de mayor importancia a menor importancia. Lo más importante en la parte común, por ejemplo, que es la Constitución, que es lo que han caído más preguntas en los últimos 5 o 6 exámenes. Pues la Constitución lo veremos al principio de forma íntegra. Perfecto. ¿El supuesto práctico es también tipo test? Sí, son tipo test, ¿vale? 15 más 3 preguntas. Ya no nos queda ninguna pregunta por aquí. Vamos a dejarlo. Os recuerdo el cupón, ¿vale? Lo tenéis pegado en el campus y lo vuelvo a rescatar. Lo pego como último mensaje. Y os recuerdo también que si os ha quedado alguna duda de esta reunión, contacto@inafo.es, no hace falta que lo apuntéis, en la web de Inafo es el email de contacto que viene, ahí os responderé yo, me ponéis un teléfono, se lo paso a los preparadores y os llaman en oculto para poder resolver las dudas que tengáis, ¿vale? Muchísimas gracias, Alberto, muchas gracias a todos por haber participado hoy y os esperamos en la academia. Un saludo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.